Muy bien, vamos a continuar en ese tiempo de reflexión bíblica entonces con la exposición de la palabra de Dios en el libro de Éxodo. Vamos a recordar eh, cómo este pasaje nos ha revelado hasta ahora cómo Dios cumple sus propósitos en medio de su pueblo. Y hoy, especialmente en el texto que vamos a leer en Éxodo 2, vamos a leer desde el versículo 23 al 25, vamos a aprender a conocer a Dios. Algo increíble es que la Biblia nos muestra a Dios, nos revela a Dios con estas historias. La Biblia no es un libro donde como un índice donde podemos buscar quién es Dios y bueno, Dios es así, así, nos explica quién es Dios, sino que Dios se da a conocer a través del trato que Él tiene con el pueblo de Israel. Y en esta historia especialmente conocemos cómo Dios es un Dios sabio que definitivamente tiene control de las circunstancias, cómo Él cumple con sus propósitos. Y vamos a aprender hoy cómo Él es un Dios muy compasivo para con nosotros y realmente cuán fiel es Él a su pacto de gracia. Es lo que vamos a aprender de Dios en el trato que Él tiene aquí con Israel. Recordemos que hemos visto hasta aquí en el libro de Éxodo. Este libro inicia principalmente mostrándonos la manera sobrenatural en que Dios cumple con su pacto con Abraham. De una forma gloriosa, Dios no se ha olvidado de Israel en medio de Egipto y los está multiplicando como Dios le prometió a Abraham, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Así que estamos viendo la fidelidad de Dios a su pacto. Por supuesto, vimos también que el faraón que estaba ya, había olvidado a José, este hombre pues se había levantado una dinastía diferente que ya no conoció a José y comenzó a esclavizar a los judíos y a temer de que ellos se juntaran o se aliaran con otras naciones y pudieran darle como golpe de estado. Así que para proteger su poder comenzó a esclavizarlos y a colocar pesadas cargas sobre ellos. Y vimos entonces cómo inició una persecución y creó estrategias para destruir de hecho al pueblo de Israel. Pero Dios de manera soberana y sobrenatural sigue multiplicando a este pueblo. De una forma inexplicable Dios sigue cumpliendo con su propósito y lo hace de una manera gloriosa. El pueblo de Israel pues se multiplica en medio de gran opresión contra todo pronóstico. También vimos cómo Dios eh, está levantando un Salvador y ese Salvador es Moisés, como Dios lo preserva, de hecho Dios lo está equipando para ser el Salvador de Israel. Vimos también cómo el Señor está guiando y dirigiendo toda la historia de Moisés para que él pueda ser criado en la casa del faraón y cómo el enemigo de Israel es el que es usado por Dios aún para equipar a Moisés para la tarea que va a tener como estadista de Israel. Y luego vimos cómo Dios, siendo el Dios del pacto, había elegido a Israel para sí como su pueblo. Dios ya había hecho un pacto con Israel, con Abraham. Y Dios había decidido hacer de ellos una gran nación. Ellos eran su especial tesoro. Dios le iba a dar a Israel su ley, su testimonio y los iba a hacer sal y luz de este mundo. Ahora, para esto Israel tendría que salir de Egipto, tendría que vivir como una nación separada del resto de las naciones. Ese era el propósito de Dios. Así que Dios no iba a dejar a Israel en Egipto. Esto es muy claro. Dios les ha levantado un Salvador y este Salvador es Moisés. Así que Moisés va a sus hermanos, una vez ya tiene 40 años, ya está listo y bueno, él entiende su llamamiento y va a sus hermanos, como nos dice Esteban en Hechos de los Apóstoles, y vimos cómo este Salvador es rechazado por el pueblo. Israel aún no está preparado para la salvación porque no la quieren. Israel está acostumbrada en Egipto, de hecho, pues nadie se acostumbra a la mala vida, pero ellos tienen una mala vida, sin embargo, ellos piensan que las circunstancias pueden cambiar. Egipto en un sentido ha tratado bien a sus padres, les ha ido bien en Egipto, eran los consentidos de Faraón cuando vivía José. Ellos tenían una buena vida en Egipto, se habían asentado allí, ya eran como egipcios y en un sentido también estaban tomando las costumbres de esa nación. Y así que, pero Dios no tiene este propósito, Dios quiere separarlos del mundo, apartarlos para él y que sean la sal, la luz de este mundo. Dios quiere que este pueblo sea un pueblo para él,
para sí un testimonio a las naciones. Dios quiere a través de Israel y la simiente prometida bendecir al mundo. Dice la Biblia que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra en Génesis 15 y bueno, esta es la promesa que Dios da a Abraham. Así que vemos cómo Israel menosprecia al Salvador. Ellos no lo quieren, no quieren en un sentido, aunque todavía hay personas piadosas en Israel, pues el pueblo en general no está preparado para la salvación. Están más bien poniendo su esperanza en un cambio de gobierno, en un cambio de circunstancias, y es por lo general así como a veces las personas que están en la iglesia comienzan a poner su esperanza en las cosas de este mundo. Y Dios tiene que incomodarnos un poco y sacudirnos a través de hacer más difíciles las circunstancias en nuestra vida, y es lo que hace con Israel, así como conocemos cómo Dios trata con su pueblo. Así que pasan 40 años mientras Moisés está en la tierra de Madián, ya que huyó porque lo rechazaron. Y vimos cómo él se casa y tiene allá dos hijos. Se casa con una de sus, un familiar, ¿verdad? De Abraham, una de su familia, con Séfora, y trabaja para su suegro. Así que él comienza a tener esta profesión de ser pastor de ovejas, y Dios comienza a tratar también con el corazón de Moisés mientras está preparando el corazón de Israel de manera que anhelen la salvación. ¿Qué hace Dios para que ellos anhelen la salvación? Para que Israel tenga este anhelo de ser un pueblo distinto, de salir de Egipto y de poder asentarse en la tierra de Canaán, y desde allí ellos puedan ser luz a las naciones. Bueno, Dios los va a sacar de allí, lo va a hacer, ya que ellos han rechazado a su Salvador. Ahora Dios les va a hacer la vida difícil. Así que vamos a leer juntos la palabra de Dios en Éxodo 2 del 23 al 25. Este es pues el contexto, y dice la palabra de nuestro santo Dios. Aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel. Es la palabra de nuestro Dios. Vemos aquí entonces cómo el Señor, pues después de que Israel había rechazado a Moisés, el Señor está obrando en esta historia de una manera increíble, lo que nos muestra Moisés. Dios puede superar la obstinación del pueblo de Israel. Dios puede superar la obstinación de nuestro propio corazón, de hecho. ¿Cuántos de nosotros estamos al igual que Israel, verdad? Con las esperanzas puestas. ¿O cuántos hoy en nuestros hogares están con la esperanza puesta en un cambio de circunstancias y no están realmente mirando a Dios en medio de las circunstancias? Nuestro corazón muchas veces se vuelve obstinado, y podemos de hecho ser la iglesia, el pueblo de Dios, y nuestro corazón puede volverse obstinado. Pero Dios vence estas barreras de la obstinación y lo hace en su providencia, obrando en medio de su providencia. Entonces, Dios de todas maneras va a enviar a Moisés, Dios de todas maneras va a hacer que la iglesia sea un pueblo diferente, especial. Dios los va a llevar a la tierra de Canaán. Dios lo va a hacer, pero no lo va a hacer sin antes tratar el corazón de Israel. Israel también debe querer, y así como Dios presiona las circunstancias para que el pueblo entonces anhele la liberación, porque Dios va a cumplir su propósito. Dios siempre se sale con la suya, Dios nunca fracasa en sus planes. Dios de hecho está trabajando para lograr sus planes. Hechos 7:35 nos dice, Esteban, mientras predicaba a los judíos, dice: a este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este, dice, lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Así que ellos habían menospreciado al libertador, pero dice Esteban que a él, al que menospreciaron, Dios de todas formas lo iba a enviar como gobernante y libertador. Así que Dios lo va a enviar como quiera, y van a tener que aceptarlo, pero antes tiene que pasar ahora 40 años. Aquí ya ha pasado un lapso de tiempo. Aconteció después de muchos días, y por otros textos sabemos que han pasado 40 años. Moisés a los 40 años fue a su pueblo, quiso liberarles de sus cadenas, quiso comenzar su ministerio de liberación, pero lo rechazaron.
Así que él huye a la tierra de Medián, allá tiene hijos, se casa y pasan 40 años. Tienen que pasar 40 años para que Israel entienda la lección, que necesitan la liberación, y la liberación no viene de rey, la liberación no vendrá de circunstancias, la liberación vendrá de Jehová. Ellos tienen que esperar todo este tiempo para entender y comprobar esto. Así que Israel, de hecho, estaba poniendo, según el texto, al parecer su mirada en el cambio de circunstancias. Aconteció después de muchos días que murió el rey de Egipto. Eso tuvo que ser una noticia nacional increíble, esperada. ¿Qué rey impío muere y el pueblo no se alegra? Dice Proverbios que cuando muere un rey impío, el impío que gobierna, pues el pueblo se goza. Así que me imagino la alegría de los judíos cuando murió por fin aquel que los estaba oprimiendo. Estaban pensando ahora llegar a una dinastía más generosa con nosotros y se compadecerá de nosotros. Pero, ¿qué sucede en nuestro texto? Dice que los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Fue peor. Las circunstancias empeoraron, no mejoraron. Qué increíble que cuando nuestros corazones idólatras se apartan de Dios, Dios nos va a traer hacia sí con cuerdas de amor, es lo que nos dice la palabra. ¿Y cuáles son esas cuerdas de amor? Muchas veces son los azotes de las circunstancias. Ese amor muchas veces se ve manifestado de esta manera. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. El amor de Dios no solamente es paciente con nosotros, también es un amor que cumple su propósito, y para cumplirlo muchas veces nos mete en aprietos, en circunstancias difíciles. Muchas veces Dios tiene que tocar nuestra salud, tiene que tocar nuestra economía, tiene que tocar a uno. En circunstancias, nos meten circunstancias como la que estamos viviendo ahora, no son algo extrañas para Dios. Dios está en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Dios es el que nos tiene en nuestras casas encerrados, en esta casa por cárcel. Y realmente es Dios quien está en medio de estas circunstancias. A veces pensamos, no, el gobierno está fallando, es que las decisiones del gobierno, no, es Dios quien lo está haciendo. Y a veces somos rebeldes a Dios y nos oponemos a sus decisiones. Pero es Dios quien controla el corazón de los reyes, y Dios dice en su palabra que Él inclina el corazón de los reyes, aún de los impíos, a todo lo que Él quiere. ¿No es esto lo que hizo todo el tiempo en el Antiguo Testamento? ¿Tú conoces al Dios de la Biblia? Todo el tiempo Dios está guiando el corazón de los reyes aún impíos para castigar a Israel, para llevarlos cautivos. Era el deseo de Dios que Israel fuera cautivo a causa de la rebelión del corazón de ellos. Así que era el propósito de Dios que Israel viviera estas circunstancias como lo está haciendo ahorita con nosotros. Así que Dios permite que las cosas se pongan muchas veces peores y no sabemos qué va a ocurrir después de esto, pero la iglesia tiene que aprender a confiar en Dios, y es posible que nosotros no estemos entendiendo los tiempos del Señor. Así que Dios permite circunstancias difíciles y hace que perdamos toda esperanza para que aprendamos a esperar solamente en Él. La pregunta para ti en esta mañana es: ¿en qué estás esperando tú? ¿En un cambio de circunstancias? ¿En un cambio de gobierno? No sé, que venga tal vez otro presidente mejor y nos saque de el caos económico que seguramente va a venir, que será peor que el de antes. ¿O será, en qué estás esperando tú? Mis hermanos, como iglesia, nosotros no deberíamos también estar clamando a Dios y entendiendo los tiempos. Dios está tratando con el mundo, pero también está tratando especialmente con la iglesia. Dice que el juicio primero comienza con la casa de Dios. El juicio de Dios va a venir como quiera sobre todas las naciones de la tierra, pero el juicio comienza con su casa. Dios está sacudiéndonos de manera que podamos poner nuestra confianza solamente en Él, no en un cambio de circunstancias. Por eso aquí nada cambia para Israel. Dios los coloca en estrecho, y Dios ejerce más presión en el corazón de ellos y hace que pierdan toda esperanza. El yugo se vuelve más duro. Egipto se hace más insoportable para ellos. Moisés pues nos cuenta cómo ellos gimieron y clamaron. Dios logra entonces que estas circunstancias les hicieran ansiar la libertad que Dios estaba preparando por medio de Moisés. Y esto nos lleva a considerar entonces la primera lección de nuestro texto. La providencia de Dios, hermanos, obra en medio de eventos ordinarios. Sí, la providencia de Dios
obra en medio de eventos ordinarios. La muerte de Faraón es un evento ordinario. Para los judíos pudo haber sido una buena noticia, como les dije, pero pronto se darían cuenta que nada cambiaría para ellos. De hecho, ninguno de ellos en medio de su opresión se le hubiera ocurrido que la muerte de ese monarca estaba trayendo consecuencias espirituales para sus vidas increíbles. Y de hecho, consecuencias que iban a trascender en la historia de la redención. Ninguno de ellos esperaría que Dios estaba trabajando en el corazón de ellos y estaba permitiendo que las circunstancias se hicieran más difíciles para humillar su corazón y buscaran al único que les puede salvar y dar verdadera libertad y el único que puede hacerles verdaderamente libres. La muerte de Faraón daría paso, hermanos, al desarrollo del plan redentor de Dios. Así que era el tiempo para que Moisés regresara a Egipto después de 40 años. Y el pueblo ya iba a estar dispuesto a recibirlo por causa de sus pesadas cargas, de su gemido increíble. Ellos no estaban conscientes de que Dios estaba obrando en el corazón de ellos. Ellos no estaban conscientes en medio de su desesperación que Dios estaba preparando el escenario para enviarles salvación y enviarles un Salvador. Ellos no estaban preparados, pero Dios sí los estaba preparando. Ellos tal vez se habían olvidado de Dios, pero Dios no se ha olvidado de ellos ni de su pacto. Y eso es increíble, hermanos. A mí me estremece saber que Dios no se olvida de su pueblo, de su pacto. Así que para el pueblo de Israel la servidumbre parecía no terminar y quebrantó a tal punto su corazón que aquí en estas palabras de Moisés se declara que ellos realmente estaban gimiendo con agonía. Y es interesante notar aquí en este relato cómo Dios está actuando antes que la oración de Israel subiera delante de él. Noten esto, hermanos. Dios está en medio de las circunstancias, estrechando sus pasos, sus caminos, haciéndole a Israel la vida en Egipto muy pesada para que anhelaran realmente las cosas de arriba. Así que Dios está trabajando en ellos. Antes siquiera que ellos oraran y clamaran a Dios, ya Dios estaba produciendo en ellos el clamor. Así que no fue pues el clamor del pueblo lo que movería a Dios a darles libertad. Dios ya se había propuesto liberarlos. De hecho, ya Dios se lo había hecho saber a Abraham. Acompáñeme al libro de Génesis, capítulo 15, versículos 13 y 14. Dios ya había predeterminado que lo sacaría de Egipto, como quiera. Israel no quería, menospreció a su libertador, pero Dios lo haría de todas formas. Así que Dios estaba obrando en el corazón de ellos para que anhelen esta libertad y puedan seguir a Moisés y puedan conquistar después la tierra de Canaán. Dios había dicho a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Será esclava allí. Dios está en control. Y será oprimida 400 años. Dios no está previendo como un profeta, no. Dios está trabajando en el corazón de ellos. Y serán oprimidos allí. Mas también a la nación a la cual servirán yo los juzgaré. Y después de esto Israel saldrá con gran riqueza. Dios, hermanos, está en control de la historia. Él la escribe antes siquiera que ocurra, no como un profeta que prevé, sino como un Dios glorioso que decreta y establece los tiempos. Dios tiene un tiempo para todo. A Dios nada se le sale de las manos. Cada circunstancia en nuestra vida está bajo su perfecto control. Esto es lo que está sucediendo aquí. Dios está permitiendo entonces las duras cargas de Egipto, las circunstancias difíciles para Israel, para preparar el corazón de ellos de manera que no rechazaran a su Salvador y pudieran anhelar la tierra que fluye leche y miel que Dios había preparado para ellos. Dios les haría luz en medio de Canaán y Dios lo haría. Así que este anhelo por buscar ahora liberación, ahora en Dios, fue producido por Dios mismo, que está obrando en medio de su providencia en estas difíciles circunstancias. Dios está por medio de las circunstancias, para decirlo de otra manera, obrando en el corazón de ellos para traerlos con lazos de amor a Él. Versículo de Génesis 6, Génesis 15,
del 13 al 14. 15 del 13 al 14. Hermanos, que nos quede claro entonces que Dios no reacciona a los gemidos de su pueblo. Dios no reacciona a nuestras oraciones. De hecho, nuestras oraciones, los gemidos de Israel, son el resultado de la obra de Dios trabajando en nuestra vida. Dios trabaja en las circunstancias para que nuestros corazones le deseen a Él y busquen de Él salvación, y Dios se deleita en respondernos porque Dios está obrando en ese corazón. La oración entonces es un resultado, la oración es un resultado de la obra o del trabajo de la obra de Dios en nuestras vidas. Dios muchas veces está llevando a cabo su plan de glorificar a su Hijo, salvar a los suyos, aun cuando no nos demos cuenta de ello. Y Él está aquí obrando en medio de las circunstancias de Israel, aunque ellos no detecten su mano misericordiosa trabajando. Es lo que hace Dios también con nosotros en nuestras vidas. Esta es la primera lección, hermanos. Dios está obrando en medio de su providencia, en medio de estos eventos ordinarios. La segunda lección que aprendemos aquí es que la providencia de Dios está obrando también para revelarnos su salvación en Cristo. Cualquier cristiano que lea este texto y luego, de hecho en el primer siglo, cualquier cristiano que lea el texto de Mateo, se va a dar cuenta rápidamente la conexión que hay entre Moisés y Jesucristo. Hay una conexión de manera increíble. Recordemos en el libro de Mateo, ese evangelio comienza con el rey Herodes, que está lleno de celo también por retener su poder. Así que él escucha que se está cumpliendo la profecía de que Dios enviaría un rey sobre Israel y que ha nacido este rey en Belén. Y él entonces procura matar a este rey en su nacimiento y quiere que los reyes de Oriente que preguntan por el rey le cuenten, y los reyes de Oriente son avisados por el Señor y no hacen absolutamente nada, sino que salen de nuevo para su país. Luego el rey se enoja y como él no sabe dónde está el rey Mesías que nace, él no quiere sino su muerte, manda y ordena matar a todos los niños de su reino. Y todos los niños ese día mueren. 2 años después de que nació Jesús, todos los niños de menos de 2 años comienzan a ser perseguidos y muertos a filo de espada por orden de Herodes. Sin embargo, recuerden que José, avisado por un sueño, Dios le dice que parta de allí y se vaya a Egipto. Después, dice en Mateo 2:13, después de que partieron ellos, los reyes de Oriente, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma a tu niño, a su madre, y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. ¿Se le hace conocida esta historia? Cualquier hombre desprevenido puede ver las conexiones con Moisés, ¿verdad? En el capítulo 2, 19 y 20 dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Qué interesante, ¿verdad? Seguro que cualquier persona que conociera bien la Torá en el tiempo de Mateo hubiera dicho, wow, igual que Moisés. La historia es perfectamente igual. Sin duda, hermano, lo que aprendemos aquí es que Dios, el Dios de la historia, está guiando la historia de Moisés y está guiando esta historia para anticipar la salvación que vendría con su Hijo Jesucristo. Dios está anticipando esto, Dios está moviendo los hilos de la historia para mostrarnos pistas de Jesucristo. Dios de antemano está mostrándonos la salvación que vendría tras él, como nuestro Redentor, el Dios de Israel, Jesucristo, ¿verdad? Estaba siendo aquí ejemplificado. Moisés era una sombra y la historia de Israel en Egipto era una sombra de este Mesías que vendría a liberarnos. Así que podemos aprender no solo que la providencia de Dios actúa en medio de eventos ordinarios para traer salvación a su pueblo, sino que Dios está actuando en la historia
y nos ha manifestado de antemano la firmeza de su pacto, de sus propósitos redentores en su Hijo Jesucristo. Dios ha prometido una simiente y esta simiente vendría. Y las circunstancias que estaba viviendo Moisés y el pueblo de Israel eran las circunstancias que el Hijo mismo sufriría. De manera que Dios está con la historia de este pueblo anticipando la manera en que su Hijo vendría a llevar el pecado del pueblo y a liberarlos del pecado. Hermanos, qué increíble la providencia de Dios. La providencia de Dios significa que todo lo que Dios decreta en la eternidad ocurre en el tiempo. Esto es lo que llamamos providencia, porque estoy en cada punto citando la providencia de Dios. La providencia de Dios en eventos ordinarios. Ha decretado esos eventos y por eso ocurren en el tiempo. Cualquier evento ordinario está decretado por Dios. No cae un pájaro a tierra sin su voluntad. No se cae un cabello de nuestra cabeza sin su voluntad. Dios aún tiene en sus manos el corazón de los reyes y hacia donde Él quiera los inclina. No hay decisión humana de la cual Dios no tenga cuidado y de la cual Dios no haya decretado de antemano. Y los hombres no son títeres, sino que Dios, en las circunstancias, y ya que conoce el corazón de cada hombre, Él está guiando la historia como quiere. Dios, nada se sale del control perfecto y soberano de Dios. Hermano, lo que usted está viviendo hoy, lo que como iglesia estamos viviendo hoy, no se ha salido del control de Dios. Y esto realmente me parece magnífico. Descanso en el poder de Dios. Ese poder que está Él ejerciendo en medio de las naciones de la tierra. No hay algo que no ocurra sin su voluntad. Así que hermanos, este es el Dios de la Escritura. Y en tercer lugar, otra lección importante. Aprendemos que la providencia de Dios está actuando para ablandar el corazón de su pueblo. Y ahondemos un poco más en esto. ¿Cómo Dios está actuando para ablandar el corazón de su pueblo? Dios está actuando en medio de las circunstancias ordinarias. Dios actúa en las circunstancias ordinarias de Israel para mostrarnos y revelarnos a el Mesías prometido, para que confiemos en que su misericordia es estable y eterna y Dios no varía ni cambia sus planes. Dios va a traer una salvación y la trajo en Jesucristo, pero Dios está actuando también para ablandar el corazón de Israel y así lo hace también con nosotros. Y Moisés, noten que usa 3 palabras para describir las oraciones del pueblo de Israel en medio de sus duras tareas. Dice aquí: aconteció que después de muchos días el rey de Egipto murió y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, clamaron, y luego dice: y subió el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí 3 palabras hebreas diferentes que se traducen como gemir, clamar y clamor. Clamar y clamor son 2 palabras diferentes en hebreo. Lo que está diciendo aquí Moisés es 3 cosas como que van en un clímax: clamor, gemir y pedir ayuda o solicitar ayuda. Son 3 palabras distintas. Podrían traducir así: clamaron, gimieron, pidieron ayuda a gritos. Esta gente estaba realmente agonizando por sus cargas. Dios, a través de las circunstancias, ahora los hace clamar a Él, gemir a Él y pedir ayuda a Él. Esta era una oración desesperada. Era como si Dios hubiera sido el último recurso para ellos. Estaban esperando un cambio de circunstancias, no llegó, ahora sentían más dolor por las circunstancias, una agonía insoportable por las circunstancias en Egipto, y lo único que podían hacer ahora era clamar a Dios. Tarde o temprano, a todos nosotros nos va a pasar que Dios nos va a poner en aprietos, porque si somos de Él, ¿verdad? Dios va a despertar nuestros endurecidos corazones, o ya sea que seamos impíos y Dios nos despierte y nos volvamos a Él y anhelemos su salvación y aborrezcamos nuestra miserable vida. O tal vez nos durmamos en los laureles como profesantes en Cristo y Dios tenga que despertar nuestros perezosos corazones a través de circunstancias difíciles. Noten cómo Ezequiel nos narra cuál era el estado de Israel en medio de el pueblo de Egipto. Ezequiel 20, versículos del 6 al 9. Aquel día, hablando del tiempo de Egipto,
Les alcé mi mano, dice Jehová, jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo, en ellos en medio de la tierra de Egipto, con todo, a causa de mi nombre, para que no se inflamase ante ellos los ojos de las naciones, en medio, perdón, más versículo 9. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se inflamase ante ellos los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les di mis decretos por los cuales el nombre que los cumpliere vivirá, y le di también mis días de reposo, etcétera. Noten cómo Dios los liberta de Egipto, y Ezequiel nos narra aquí entonces cómo estaba el corazón de Israel cuando clamaron a él con vehemencia en Egipto. Eran idólatras. Ellos no se estaban arrepintiendo. Dios les estaba hablando, ellos sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, seguramente recordaban por tradición oral las palabras del pacto de Jehová, cómo Dios había hecho pacto con ellos, pero las menospreciaron. Sabían que no estaba bien que se quedaran en Egipto, sabían que José de hecho les había ordenado a ellos que cuando salieran de Egipto llevaran sus huesos con ellos a la tierra de Canaán, que ese no era un lugar, que estaban allí de paso, eran peregrinos y extranjeros en Egipto. Ellos no deberían de asentarse allí, pero colocaron sus ojos en Egipto. Hermanos, ¿cuántas veces Dios no nos está diciendo en su palabra que este mundo, no somos de este mundo? Este mundo no es el lugar de nuestro reposo. Que coloquemos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y sin embargo nuestros corazones se distraen con las cosas de este mundo y con las tonterías de este mundo, y dejamos de vivir como creyentes, siendo luz en este mundo. Y dejemos de cumplir la comisión que Dios nos ha ordenado, y nos acomodamos como si este mundo fuera todo lo que tuviéramos y no tuviéramos un reino eterno, el cual deberíamos esperar y anhelar. ¿Qué hace entonces Dios? Dios de todas maneras va a disciplinarlos, y en su enojo, ¿verdad? Entonces los disciplina porque quiere corregir sus corazones. Ahora déjame hacerte una pregunta esta mañana. ¿Estás usando a Dios, al igual que Israel, como tu último recurso? ¿Le clamas a Él solo en tiempos de angustia? Tienes que esperar que Dios use su vara disciplinaria para volverte tú a Él y poner tu mira en las cosas de arriba. Tiene que Dios usar su vara de disciplina para que reacciones y sepas que Dios es tu porción. Hermanos, si Dios no edifica nuestra casa, en vano trabajamos nosotros. Si Dios no es nuestra paz, en vano buscamos paz, consuelo en algo más. A mí me encanta comparar la iglesia en este tiempo con la iglesia de Hechos de los Apóstoles. Las circunstancias para la iglesia de Hechos de los Apóstoles no eran muy diferentes a las circunstancias del pueblo de Israel en medio de Egipto. Sin embargo, el corazón es diferente. Mientras el pueblo estaba horrendamente cargado por las circunstancias y gimiendo por ellas y clamando a Dios libertad de las circunstancias, la iglesia del Nuevo Testamento estaba perseguida. Sus padres, muchos de ellos, estaban muriendo colgados en maderos. Dice la historia que uno de los reyes, de los césares, incendiaba sus palacios y quemaba cuerpos para alumbrar sus jardines. Esto es lo que estaba ocurriendo, eran puestos en el circo romano, y sin embargo, cuando ves que están siendo oprimidos los creyentes, ves las oraciones de ellos y no dicen: Señor, líbranos de las circunstancias. El clamor de ellos no es: Señor, ¿hasta cuándo? El clamor de ellos: Señor, qué honor es morir por ti.
Ayúdanos a seguir proclamando tu palabra con denuedo, que sigamos siendo luz a pesar de las circunstancias. El corazón de ellos era diferente. ¿Y qué los hizo diferente? Su confianza en Dios. Ellos estaban puestos, los ojos de ellos estaban puestos en el lugar correcto. Hermanos, puede ser que se avecinen circunstancias difíciles para este país. Pero ¿dónde va a estar tu corazón? ¿Apostatando, al igual que Israel, colocando tu esperanza en las circunstancias? ¿O tu corazón va a estar en Dios? Es mejor que tu corazón esté en Dios, porque si las circunstancias se hacen más difíciles, nosotros deberíamos estar esperando en Dios y haciendo la obra de Dios. Y aunque tuviéramos que ser llevados presos, podríamos realmente descansar en que Dios está cumpliendo su propósito y la palabra de Dios no está presa y su iglesia está prosperando en medio de circunstancias difíciles. Estamos viviendo tiempos preciosos, amados hermanos, y muchos estamos agonizando por las circunstancias. Pero que las circunstancias no nos hagan agonizar. Si está pasando eso es porque nuestros ojos están puestos en el lugar equivocado. Porque la circunstancia no debería cambiar nuestro estatus, ni nuestra motivación para servir a Dios, ni nuestro gozo. Antes deberíamos estar contentos sirviendo a Dios a pesar de las circunstancias. Porque las circunstancias no deben controlar nuestros corazones. No deberíamos temer a ellas, porque tenemos a un Dios a quien temer, un Dios que está por encima de las circunstancias, controlándolo todo y dándonos oportunidades de ministerio. Estos tiempos son preciosos porque son oportunidades de ministerio. Pero si estás afligido es porque tu corazón necesita cambiar. Y no dejes hasta el último momento para levantar un grito. Si es así, Dios en su sabiduría puede esperar aún más gritos y gemidos para que aprendas a no usarlo a Él, sino para que aprendas realmente a tenerlo a Él como tu todo y tu gozo. Que Dios sea nuestro deleite. Los hijos de Israel pues buscaron a Dios solo, aparentemente aquí como su último recurso. Y cada creyente, hermano, debe conocer que solo Dios es suficiente. Y muchas veces esto será el fruto de que pasemos por caminos estrechos. Incluso Dios aquí entonces nos muestra también que Dios ablanda de esta forma el corazón del pueblo para que clamen a Él. Hermanos, qué increíble es Dios que aun cuando estamos en estas circunstancias, cuando nos olvidamos de Él, Él escucha aún la oración más breve, profunda y sentida de su pueblo cuando se dirige a Él con fe. Habrá necesidades profundas nuestras. Las palabras serán suficientes para expresarnos, insuficientes, perdón, para expresarnos delante de Dios, pero Dios escucha el gemido de su pueblo y es lo que vamos a aprender aquí. Pero quiero que se queden con esto. Es mejor, hermanos, acudir a Dios rápidamente cuando estamos viendo que nuestros corazones están quejándose de las circunstancias y no están obteniendo gozo de Él. Estamos tal vez buscando agua en cisternas rotas que no retienen agua, en lugar de buscar que nuestros corazones estén saciados en Dios y en su palabra. Aún en medio de las circunstancias, nuestros corazones pueden estar gozosos. Ellos entonces tenían su esperanza en muchas cosas. Ahora Dios los coloca en estrecho para que pongan su esperanza solamente en Dios. Qué gran Dios tenemos. Dios es el único que puede llenar nuestros corazones. Y qué bueno que haga esto, para podernos llevar a la fuente que realmente sacia. La Biblia dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Y Dios realmente, hermanos, da vida en abundancia. Las cosas de este mundo no llenan. Este mundo no sacia. Las circunstancias jamás sacian. El clamor de Israel entonces es una señal que Dios está interesado en nosotros, en su pueblo. Así que hermanos, Dios no es lento para derramar su favor sobre nuestras vidas. Dios está más preocupado por su pueblo aún que ellos mismos. Y noten el resultado del clamor. Ellos clamaron y ¿qué hizo Dios? Luego respondió. Dios está anhelando liberarles, más que ellos. Dios no quiere que ellos sigan en Egipto. No es un lugar para ellos. Hermanos, no fuimos creados para este mundo caído. Fuimos creados para la gloria y fuimos recreados en Cristo para que disfrutemos de las delicias de la diestra que se disfrutan en la presencia de la diestra de Dios. Fuimos creados para Él.
Este pueblo dice creado para mi gloria. Fuimos recreados para Él en Cristo. Así que Dios nos quiere realmente saciar. Dios quiere derramar sobre nosotros bendiciones sobreabundantes. Y esto solamente se encuentra en Él. Ellos claman y entonces el Señor no tarda por eso en responder su clamor y mostrarse a ellos como el glorioso Salvador que es. Dios y solo Dios quiere ser glorificado en medio de este pueblo y así lo hará también en nuestras vidas. Dios pues va a darles el Salvador que ellos necesitan y que Él ha preservado y ha preparado. Y esta es la lección de este texto, hermanos, la liberación, el alivio de la esclavitud, solamente viene de Dios, no de las circunstancias ni de los hombres. Moisés va a ser un siervo para liberar a Israel y por eso Moisés enfatiza en este pasaje que la salvación es de Jehová. Dios está oyendo, Dios se va a compadecer, Dios va a obrar. Es Dios quien lo llama. Aún después veremos cómo aún Moisés mismo se resiste al llamado, pero Dios está empeñado en salvar a su pueblo porque la salvación es de Jehová. Así que según el plan de Dios, el pueblo debe desear primero la salvación. Dios prepara el corazón que va a redimir, haciendo que eh, el, el mundo le sea detestable. Antes de que Dios salve un alma, siempre hace que su vida sea detestable. Qué bueno es Dios. Yo recuerdo cuando el Señor recién me salvó, ¿verdad? Hizo mi vida miserable y me hizo ver mi vida realmente miserable hasta que deseé realmente libertad y la encontré en Cristo. Dios antes de que nos salva, Él hace que nuestros corazones anhelen esta salvación. Es lo que hace. Así que para que detestemos realmente el pecado y el mundo. Y también es lo que hace muchas veces para despertar mi corazón dormido. Hace que mi vida no se acomode aquí. En estos días le decía a mi esposa, bueno, gracias a Dios hoy no me duele esta mano. Mi esposa me decía, ¿y cómo así? Es que te dolía, no, me duele todo el cuerpo, pero esta mano no, gracias a Dios. A veces Dios me recuerda que este cuerpo no es el definitivo que voy a tener y mi esperanza no está en este cuerpo, así que le doy gracias a Dios por la mano que no me duele. Y he aprendido a vivir agradecido y realmente le doy gracias a Dios por su disciplina, porque me ayuda a colocar toda mi esperanza en las cosas de arriba y a servirlo con gozo en este tiempo. Hermanos, que Dios nos ayude a poner nuestra confianza solamente en Él, que Él nos baste. Así que, hermanos, algunos creyentes del pasado solían decir que cuando Dios se prepara para bendecir a su pueblo, Él los pone a orar. Así que Dios nos halle clamando a Él, sirviéndole a Él. Y esta es una señal de que Dios está obrando en el corazón de su pueblo. Y otro punto más que aprendemos aquí es que la providencia de Dios no solo obra para en eventos ordinarios, no solo obra para mostrarnos a Cristo en el Evangelio, no solo obra para quebrantar el corazón de su pueblo de manera que le busquen, pero también está obrando aquí para revelarnos la fidelidad de su pacto. Versículos 24 dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Hermanos, este es de hecho el punto más importante de este texto. Noten que Moisés enfatiza 4 verbos para darnos a conocer de dónde provendrá la salvación de Israel. Dios oyó, Dios se acordó, Dios miró y Dios los reconoció o los conoció. Dios va a responder al clamor de ellos. Es el punto de Moisés aquí. Dios no se hace el de la vista gorda cuando su pueblo clama a Él. Cuando su pueblo coloca toda su esperanza en Él, Dios actúa. Cuando nosotros colocamos toda nuestra esperanza en Él, Dios actúa, Él nos sacia, Él nos llena de vida, nos llena de vigor. Aun cuando las circunstancias sean difíciles, Él nos llena de denuedo. Dios responde a nuestro clamor. Cuando el pueblo ora, Dios siempre responde. Este es el punto. Y de hecho, Dios responde superando nuestras expectativas. Dios responde superando nuestras expectativas. Es lo que dice por lo menos Efesios 3:20. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos
o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es increíble. Ahora, ¿por qué Dios supera nuestras expectativas? En este pasaje, ¿por qué Dios supera las expectativas de Israel? Cuando les responde y les envía un libertador y los redime. Hermanos, porque Dios les está oyendo y Dios les está recordando. Dios recuerda. Pero la pregunta que les tengo es, ¿qué recuerda Dios? Dios no recuerda el pecado de Israel. Hermanos, si Dios recordara nuestros pecados, nadie podría mantenerse en pie. Si Dios recordara la idolatría de ellos, cómo le causaron a ira. Si Dios recordara cómo el corazón de ellos estaba más en Egipto que en sus promesas. Si Dios recordara cómo le menospreciaron a Él, cómo menospreciaron a su Salvador, al que Él estaba levantando. Hermanos, ninguno podría permanecer en pie. Ellos no merecían esta libertad, ellos no merecían esta liberación, como tampoco nosotros merecemos que Dios nos responda. Si Dios recordara nuestros pecados, cómo le hemos ofendido, cómo le hemos menospreciado, cómo hemos puesto la esperanza nuestra en un cambio de presidente, en un cambio de circunstancias, en un cambio de marido, en un cambio de mujer, en un cambio de estado civil, no sé. Hay gente que pone su esperanza en todas estas cosas, en un cambio de trabajo. ¿En qué estás esperando tú? Y no en Dios, menospreciando a Dios, la fuente de toda satisfacción, la fuente de todo deleite. Dios debería estar enojado por menospreciarle a Él, a un Dios tan bueno que nos creó para Él, para que nos saciáramos en Él, en el corazón del hombre. Hay un hueco, como decía un teólogo, del tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenarlo. Sin embargo, nos contentamos con cisternas rotas que no retienen agua. Qué tontos somos. Hermanos, qué misericordioso es Dios, que Él no se acuerda de cómo le menospreciamos. Dios, ¿de qué se acuerda en el texto? De su pacto. Hermanos, Dios se acuerda de su pacto. Él nos escucha, Él nos mira, Él nos conoce. ¿Por qué? Este es el centro de nuestro texto. Se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue su pacto? ¿Qué es lo que Dios juró a estos patriarcas? Que en su simiente, en la simiente de Abraham, serían benditas las naciones de la tierra. Dios no bendeciría a la familia de Abraham por su competencia, por sus obras, porque eran buenas personas. Dios no los haría su especial tesoro porque ellos respondieran bien al amor de Dios para con ellos. No, Dios los escogió porque eran perversos hombres, terribles hombres. Dios los escogió para hacerlos santos en su simiente, para bendecirlos en su simiente, es decir, en Cristo. Por eso la simiente prometida es singular, como dice Pablo en Romanos. En tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Génesis 15. Génesis 17, del 1 al 8. Está el pacto de Dios. Dios iba a enviar un Salvador para Israel. Y en base a lo que haría, o con base a lo que haría este Salvador, Dios les bendeciría a ellos. Dios había decidido extender su misericordia y su gracia, su favor no merecido, para bendecir a Israel en la simiente de Abraham, en Jesucristo. Ellos, hermanos, iban a conocer este increíble amor de Dios. Recuerden cerrar sus micrófonos, por favor. Ahora, hermanos, a fin de que conociendo Dios les iba a extender su gracia, para que conociendo su amor incondicional y su gracia inmerecida, ellos se conviertan de sus malos caminos. Hechos 3, del 25 al 26, le dice Pedro al pueblo de Israel: ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nosotros, con nuestros padres. ¿Okay? Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas toda la familia de la tierra. Dios seguía con su pacto firme. Y dice, a ustedes, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo Jesucristo, lo envió para que os bendijese. Dios envió a Cristo para bendecirnos. Dios bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob por Jesucristo. Dios estaba escuchando a Israel por Jesucristo.
¿Y cuál es el propósito de Dios al redimirles y al bendecirles? Que ellos se conviertan de su maldad. Dios no espera que nos convirtamos de nuestra maldad para bendecirnos. Dios, de hecho, va a sacar a Israel de Egipto, va a escuchar su clamor con base a esta esperanza y promesa. Él les va a mostrar su amor y al mostrarles su amor, cuando ellos clamen a Él, Dios les va a responder. Él quiere que el corazón de ellos se convierta a Él de su maldad. Que dejemos nuestra maldad y nos volvamos a Él de todo corazón. Que respondamos a este amor con acciones de gracias. Así que los clamores del pueblo de Dios no convirtieron a Dios en un Dios amoroso, hermanos. Dios no amó a Israel porque ellos lloraron y porque clamaron a Él. La difícil situación de Israel en Egipto no convirtió a Dios en un Dios amoroso. De hecho, el dolor de ese pueblo, el dolor que estaba experimentando, no movió a Dios a ser compasivo con ellos. El amor de Dios era eterno, firme. De hecho, su amor los estaba llevando por camino estrecho. Y por amor Dios los estaba colocando en estrecho para que clamaran a Él, la única fuente de vida. El dolor que este pueblo estaba experimentando no convirtió a Dios en un Dios amoroso. Era porque Dios ya los amaba desde la eternidad en Cristo y porque Dios se había empeñado en bendecirlos en Cristo, que Dios estaba esperando que su pueblo reconociera que le necesitaba, que necesitaba salvación. Y ahora que la iban a experimentar, Dios está ahora esperando que se conviertan a Él de todo corazón. Ya Dios está trabajando en el corazón de ellos, hermanos. Así que la obra de redención de Dios no se fundamenta en ellos, no se fundamenta en la dignidad de este pueblo, ni en sus lágrimas, ni en su dolor, sino en la promesa del pacto en Jesucristo. Dios es fiel a su pacto, hermanos. Él no había olvidado su promesa y por eso redimiría a Israel. Dios no ha olvidado el juramento que le había hecho a su Hijo desde la eternidad, que Dios le daría un pueblo a su Hijo. Dios no lo había olvidado. Y es en base a este juramento eterno, a este pacto eterno de redención que Dios está obrando en medio de Israel. Israel pudo olvidar el pacto de Dios, pero Dios no olvida. De hecho, vemos cómo la providencia de Dios está obrando para recordarnos la firmeza de su pacto aquí. Leímos hace 15 días que Moisés terminó en Madián conociendo en un pozo a una de las hijas de Abraham. Y esto nos recuerda, de hecho, historias que hacen conexiones, porque Abraham también conoció, o más bien él envió a su siervo y fue en un pozo donde encontró una hija para su hijo, una hija de su familia, para mantenerse separados del resto de los pueblos. Y Jacob encontró de hecho su esposa, a una de su familia, también en un pozo, por recomendación de su padre. Así que Dios está haciendo conexiones aquí increíbles, misteriosas, gloriosas, para hacernos ver también aún en la vida de Moisés que Dios está obrando, separando un pueblo para sí de entre las demás naciones. Dios va a levantar un Salvador, ha levantado un Salvador para ellos y Dios va a enviarles este Salvador y va a apartarlos de Egipto para su gloria. Hermanos, el Dios que hizo un pacto con los patriarcas es el mismo Dios de Israel y es el mismo Dios que sacó este pueblo y que lo sacará de Egipto. Y es el mismo Dios, hermanos, que envió a Cristo para ser nuestro Salvador, porque Él no olvida su pacto. Dios hizo todo esto porque recordó su pacto. Dios ha hecho esto con nosotros en Cristo porque recordó su pacto. Dios recordó que había prometido un redentor para librarnos de la esclavitud del pecado. Su Hijo vendría para guardar toda la ley por nosotros. Él sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él recibiría el castigo de nuestros pecados. Amados, si por la fe en Cristo tú eres parte del pueblo amado de Dios, entonces tú y tus hijos son herederos de los pactos de la promesa. Tú y tus hijos tienen derecho a todas las bendiciones que Dios ha prometido en Cristo. Así que eres libre de reclamar los beneficios de este pacto. Tú puedes orar a Dios de esta manera hoy. Padre Celestial, recuerda que tu Hijo, mi Salvador Jesucristo, Él cumplió todos los términos de tu pacto de gracia en mi nombre. Recuerda que Él murió en esa cruz por mis pecados. Él vivió perfectamente por mí. Él estableció este nuevo pacto en su sangre. Recuerda, Señor, que tú has prometido darme todas las bendiciones de ese pacto en Cristo. Has prometido perdonar mis pecados. Has
has prometido atender a mis súplicas, consolarme en medio de las tribulaciones y aflicciones, y al final de todo has prometido librarme de la muerte y, Señor, llevarme contigo a la gloria. Tú puedes reclamar estas promesas para ti. Tú puedes orar esto, hermano. Puedes orar de esta manera porque estas promesas son tuyas en Cristo. Así que cuando Dios recuerda su pacto, Dios escucha nuestra oración. Dios recuerda que estamos en Cristo. Dios ha hecho promesas en Cristo y nosotros podemos orar sobre esas promesas. Hermanos, Dios va a escucharnos. No hay algo que Dios nos niegue en Cristo. Dios nos ha dado en Cristo el reino y con Él todas sus bendiciones. Así que podemos venir a Dios confiadamente y Él realmente, hermanos, nos bendecirá en Cristo. Nuestro texto termina con esta gloriosa palabra. Dios reconoció a Israel. Los reconoció Dios. Esto es increíble, hermano. Dios conoce profundamente a este pueblo. Dios sabía todo sobre ellos. Lo sabía de manera íntima y personal. Dios sabía y conocía cada detalle de su sufrimiento. De hecho, Dios es un Dios omnisciente y antes de que las cosas ocurran, Él no solamente las sabe y las conoce, Dios es un Dios que interviene en la historia de Israel. Nace, de hecho, su hijo, que es Dios, nació de la simiente de David y se hizo carne. Dios se hizo carne. Y Dios también experimentó los sufrimientos y las cargas con su pueblo. Él es nuestro sumo sacerdote. Él no solamente dice aquí que conoce las cargas del pueblo de una manera como alguien viene a consolarnos y nunca le ha pasado lo que nos está pasando y dice, no, tranquilo, yo te entiendo y te comprendo. No, Dios experimentó todos los dolores de este mundo caído. Dios experimentó el rechazo, experimentó un gobierno opresivo, experimentó un juicio injusto, murió en una cruz cruenta, experimentó todos los dolores terribles que puedes estar tú padeciendo en medio de una enfermedad terrible. Dios lo padeció en carne. Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios vino. Así que cuando Él está diciendo que conoce las cargas de su pueblo, Él está diciendo verdaderamente que nos conoce. Y lo conoce desde cuando Jesucristo vino y se hizo carne, Él estaba meditando en lo que le esperaría. Aún Él conoce aún más allá, cosas que ni siquiera nosotros experimentaremos nunca. Cristo experimentó por nosotros, por amor a nosotros, la ira de Dios, cosa que nunca gustaremos. Por eso como iglesia estamos gozosos de compartir sus sufrimientos, porque Él nos consuela en medio de los dolores de este mundo caído. Pero hermanos, jamás sufriremos la ira de Dios. Una vez deshecho este cuerpo en el que estamos, que sufre dolores, una vez que este mundo sea deshecho por el pecado, porque en este mundo tendremos aflicción. Tal vez saldremos de esta pandemia y vendrá otra peor, tal vez saldremos a cosas peores, tal vez vendrán cosas terribles, porque vivimos en un mundo caído. La esperanza nuestra no está en un cambio de cosas en este mundo. Este mundo está caído, está destinado a ser anatema, va a ser incendiado por fuego. No hay esperanza en este mundo, hay esperanza en Cristo. Él un día va a redimir nuestros cuerpos, nos va a resucitar de entre los muertos y nos va a poner con Él en gloria. Hermanos, por eso nos ha librado de su justa ira. Las consecuencias de este mundo caído las vamos a vivir. Jesús dijo, en este mundo experimentaremos aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero mientras pasamos por este valle de aflicción, el Señor ha experimentado todo esto por nosotros y mucho más, la ira de Dios, para que nosotros no suframos esta ira. Por eso Él estaba en angustia cuando estaba clamando en el jardín de Getsemaní. Dios mío, si quieres pasa de mí esta copa. Sin embargo, la bebió la copa de la ira de Dios por amor a nosotros. Así que Cristo experimentó nuestras aflicciones y aún más. Aún más. Él experimentó el sufrimiento de la ira eterna de Dios por nosotros para que no la gustemos. Y ahora nosotros podemos ser consolados por Él, porque Él gustó la muerte por nosotros, la muerte eterna por nosotros. Pero también experimentó todo lo que nosotros experimentamos en este mundo caído. Desilusión, amistades que nos traicionan, gente que nos defrauda, un gobierno impío, juicios falsos contra Él.
¿Qué no experimentó Jesús que tú puedes estar experimentando ahora? Por eso Él se puede compadecer de nosotros mientras atravesamos este valle de lágrimas. Por eso, mientras atravesemos por este valle de sombra de muerte, no deberíamos temer porque Él nos está tomando de la mano. Él nos consuela diciendo, yo lo he experimentado y voy a estar contigo hasta el fin del mundo. El Señor nos conoce, hermanos. Literalmente el Señor está diciendo aquí que conoce a su pueblo personalmente y lo dice en serio. Es lo que dice el libro de Hebreos 4, 15 y 16. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amigo, hermano, ¿quieres consuelo? Ven a Cristo. No hay nadie más que te pueda consolar en este mundo. Él siente y sintió, eh, no sé, multiplicado por 1000 las cosas que tal vez tú estés sintiendo hoy, la soledad que estés sintiendo hoy. No hay peor soledad que saberse sin Dios en esta tierra. Y el Señor dijo en esa cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo trató como cualquier impío en esa cruz. El abandono de Dios también lo sufrió Cristo. No sé qué esté sintiendo hoy, pero no hay algo que nuestro sumo sacerdote no haya experimentado, menos pecar. Él nunca pecó, sin embargo. Así que Él puede compadecerse de ti para que a pesar de las circunstancias tú no peques contra Dios y puedas seguir glorificándole. Él puede sostenerte, como cantábamos ahora. Él nos sostendrá porque Él es un fiel y sumo sacerdote. Él cumplió su pacto que juró Abraham. Él vino para redimirnos en la cruz del Calvario. Él vino para asociarse con nosotros. Él vino porque Él nos conoce perfectamente. Él sabe qué sentimos en las circunstancias que estamos viviendo. Hermanos, Él vino para redimirnos y lo ha hecho no por nuestros méritos, no por nuestras obras, no por causa de nuestros suspiros y nuestras muchas oraciones, sino por la fidelidad a su pacto. Él es fiel y Él nos ama. Este es el tema, hermanos, de este texto. Concluyendo, hermanos, aprendimos que Dios no se olvida de su pueblo ni de su pacto. Él es un Dios fiel. Él conoce íntimamente a su pueblo, comparte con ellos sus pruebas, sus sufrimientos y tentaciones. Él es un Dios todopoderoso que está gobernando el universo en su providencia y está ordenándolo todo para su gloria y para el beneficio de su pueblo amado. No hay cosa alguna que suceda en este mundo que Dios no esté proveyendo para nuestro beneficio y para su gloria. Dios quiere saciarnos en Él. Así que este tiempo, hermanos, Dios está obrando en nosotros para que le busquemos, para que busquemos saciarnos en Él, para que aprendamos a conocer que Él es un Dios bueno, fiel a su pacto, que Él es un Dios que se compadece de nosotros. Por favor, hermano, ven a Cristo. No tienes que hacer que tu vida se vuelva más de cuadritos por su disciplina, para que vuelvas y reacciones y vuelvas tus ojos a Él, en el que puedes encontrar satisfacción completa. La satisfacción de tu alma no vendrá cuando acabe la cuarentena. Seguirás igual de satisfecho. Posiblemente nos espere una recesión económica y será peor. Tu satisfacción no se va a encontrar tal vez cuando nos volvamos a reunir como iglesia. Tal vez serán las circunstancias más difíciles. Hermanos, nada cambiará en nuestro corazón si no colocamos nuestra esperanza solamente en Dios. Que Dios sea tu gozo, que de Dios venga tu satisfacción, que de Dios venga tu gozo. Eso es lo que Dios quiere, que Él sea nuestro todo. Y esto debe ser una gran motivación para nosotros esta mañana, que Dios está proveyéndonos esto para que nuestra satisfacción sea Él. Hermanos, este es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el Dios que trató con Israel. Es un Dios que no cambia. Y qué reconfortante saber esto, porque el mismo Dios que escuchó a Israel, los libertó de su opresión y le sacó a una tierra que fluye leche y miel, es el mismo Dios nuestro que está cercano y que no se ha olvidado de nosotros y que un día nos sacará de este mundo caído y nos introducirá en una tierra nueva, en un cielo nuevo para su gloria. Así que hermanos, mientras esperamos su gloriosa venida, aferrémonos a Él con todo nuestro corazón, porque en Él, solamente en Él, está la satisfacción completa de nuestra alma. Y si tú no le conoces, ven a Cristo hoy. Él ha dado su vida por pecadores como tú, por miserables como tú. Tal vez Dios te esté haciendo la vida
de cuadritos en este momento es para que le mires a Él. Solamente Él salva. Solamente Dios salva. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Mira hoy a Cristo, el Salvador que Dios ha levantado, el que anticipaba a Moisés. Moisés era un tipo, una sombra solamente de este Mesías que vendría. El Salvador definitivo es Jesucristo. Él siendo Dios se hizo hombre para liberarte de tu maldad y de tu pecado. Ven a Cristo hoy, acércate a Él. Y como dice Pedro a los judíos, van a venir tiempos de refrigerio para tu alma. Esto es lo que dice Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había dicho por boca de sus profetas, que Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres saciar tu alma? Solamente Cristo sacia. Arrepiéntete pues y vuélvete a tu Dios, amigo que me escuchas. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias, porque fuimos creados para que solamente encontremos satisfacción, deleite, plenitud y gozo en ti. Tú nos creaste para ti. Señor, que aprendamos pues a buscarte a ti, fuente de todo deleite, satisfacción, plenitud, libertad. Ayúdanos a no buscar en cisternas rotas que nos retienen agua. Ayúdanos a quitar nuestra esperanza en las circunstancias, en los cambios de este mundo. Señor, que realmente nuestro deleite y placer seas tú. Aún en medio de la circunstancia que estamos viviendo, Señor, que aprendamos a deleitarnos en ti. Que aprendamos a buscar nuestro gozo en ti, Señor. Señor, te rogamos esto. Y gracias porque eres un Padre bueno, aunque nos mete en circunstancias difíciles para que aprendamos a saber dónde deben estar puestos nuestros ojos. En aquel que es el consumador, el iniciador y el consumador de nuestra fe. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Cristo. Y en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos, Señor. Aún en medio de nuestro peregrinar en este mundo, ayúdanos a saber que este mundo realmente pasará con sus deseos. Pero el que busca tu rostro, el que hace tu voluntad, permanecerá para siempre. Y reverdecerá. Y será realmente gozoso el día en que estaremos contigo en gloria, Señor. Señor, gracias porque tú estás obrando en medio de nuestras vidas para hacernos anhelar con gozo tu venida y para hacernos trabajar mientras esperamos en este mundo. Trabajar, Señor, para hacer sal y luz. Y, Señor, pero con la mirada puesta en el lugar correcto. Gracias, Señor. Oramos con acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén. Hermano, ¿cómo estás? Bendiciones.